Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando un proyecto nuevo con esta nueva serie de podcasts que hemos titulado Construyendo Resiliencia. Yo, el ingeniero Romeo Palacio Suárez, soy el coordinador de la región sur-sureste de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia y como coordinador nos toca de alguna forma promover, incentivar y dar a conocer temas que tienen que ver con la resiliencia. En este nuevo inicio que los invitamos a disfrutar a partir de las 5 de la tarde los viernes, de estos nuevos podcasts estaremos tocando temas que tienen que ver con la resiliencia, que tienen que ver cómo crear resiliencia en varios aspectos de nuestra vida y tocaremos algunos casos prácticos. Ya hemos hablado un poco antes de qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse ante adversidades. En el tema de hoy hablaremos de un tema muy importante que está aconteciendo y que resulta un gran problema para los habitantes del Valle de la Ciudad de México. Me refiero al tema de las inundaciones que se sufren en la parte de Chalco. Sabemos que el Valle de la Ciudad de México es una cuenca endorreica cerrada, donde ha sido formada por un conjunto de lagos que históricamente desde la formación de esta cuenca han estado presentes. Y vamos a explicar un poquito las causas, las consecuencias de lo que hoy se está sufriendo esta localidad de Chalco, que son inundaciones, pero además inundaciones de aguas negras. Hay que recordar entonces que este valle de la Ciudad de México son una serie de lagos donde antiguamente nuestros antepasados se comunicaban a través de canales, navegando en canoas, y después se hicieron algunas obras, pero la primera gran obra que se ha hecho sobre el valle de la Ciudad de México la hizo Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl nació en el año 1402 de esta era, siendo hijo de un rey, pero a pesar de eso siempre tuvo problemas porque en ese entonces el rey de Tezosomoc siempre quiso invadir, era una persona muy tirana que siempre trató de hacer un lado a Netzahualcóyotl, asesinando a su padre. Y entonces Netzahualcóyotl se vio obligado a estar huyendo. Finalmente, en esta huida, logra Netzahualcóyotl refugiarse con los mexicas, con Chimalpopoca, y después se hace amigo de Moctezuma el Viejo. En esos años, en 1446 aproximadamente, el Valle de la Ciudad de México había sufrido serias inundaciones. En ese sentido, Moctezuma el Viejo le pide a Netzahualcóyotl que construya la primera gran obra de resiliencia que hay noticias en América. Me refiero al Albarradón de Netzahualcóyotl. Esta estructura de 16 kilómetros de longitud, construida con piedra, con tezontle, con troncos de madera grandes, evitó futuras inundaciones, dividiendo el lago de Zumpango, el lago de Texcoco, con el lago de Xochimilco, y fue entonces como se creó esta primer gran obra de resiliencia que hemos tenido noticias en nuestra historia, en nuestro México. Sin duda, esta ha sido una de las obras más importantes, pero vamos a enfocarnos ahora en el tema de Chalco. Chalco sufre inundaciones severas porque su historia nos ha dicho que ha sido parte de una zona lacustre donde ya hablábamos de varios lagos que han estado por siempre en esa parte. Pero aunado a esta situación está el tema de las aguas residuales. El Valle de la Ciudad de México
una población de más de 20 millones de personas, demandan grandes cantidades de agua. Agua que se ha extraído del subsuelo, principalmente de los mantos acuíferos, y donde ha habido una sobreexplotación del agua que ha provocado también que la Ciudad de México se esté hundiendo cada año a razón de entre 12 a 15 centímetros. Esto ha dado lugar que además haya existido la necesidad de traer agua de otras cuencas, como lo es el sistema Cutzamala, agua que se ha tenido que bombear más de 1100 metros para poderla exportar al Valle de la Ciudad de México. Y toda esta agua que demandan los más de 20 millones de personas que existen en el Valle de la Ciudad de México, obviamente son desechados. Son desechados a través de una de las grandes obras que se hicieron en México, que es el drenaje profundo. Anteriormente fue construido el Tajo de Nochistongo, ya en la época colonial, con el fin de desalojar todas las aguas servidas en el Valle de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ha sucedido? El drenaje profundo, construido en los años 74, 75, aproximadamente, aunque fue una obra majestuosa por toda la ingeniería, de alguna forma lo que ayuda es a vaciar la ciudad. Cada vez que desechamos agua y las aguas pluviales se desechan a través del drenaje profundo, a través de estos sistemas de colectores emisores, y se saca el agua del Valle de la Ciudad de México y se junta con las aguas del río Tula, Moctezuma, para finalmente llegar al río Pánuco y desembocar al Golfo de México. Pero toda esta agua residual que no es posible tratarla porque necesitaríamos un espacio tan grande que es imposible de encontrarlo. Por eso el problema de las aguas negras, las aguas servidas en México sigue siendo un problema importante. Por tal razón, por la naturaleza propia de la zona de Chalco, que ha sido una zona lacustre, por la razón de que las aguas servidas de la ciudad, del Valle de la Ciudad de México, no han sido posible tratarlas. Y entonces esta combinación de factores está propiciando que la zona de Chalco sea una zona inundada por aguas negras, con problemas severos de salud, las aguas negras provocando en la población. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se puede realizar para lograr precisamente esta resiliencia? La resiliencia hídrica, de la cual también ya hemos hablado varias veces, pues son varias acciones, algo que hemos llamado un sistema. Tradicionalmente los problemas hidráulicos se han solucionado con una sola obra de grandes dimensiones, pero si buscamos soluciones integrales con una visión holística, con una visión de cuenca, podemos revertir el efecto que ha provocado la urbanización, que ha provocado el desmonte, la tala, en los problemas del agua, que ha provocado también la misma sobrepoblación y sobreexplotación de los acuíferos. ¿Cómo funciona este sistema de manejo y control del agua? Es muy simple. La Ciudad de México, basta recordar que es un gran valle rodeado de montañas. Hacia el norte tenemos la Sierra de Tepeyac, hacia el sur tenemos la Sierra del Chichinautzin, hacia el oriente la Sierra Nevada y hacia el poniente la Sierra de las Cruces. Estas son pues el sistema montañoso que envuelve al Valle de la Ciudad de México. Si nosotros implementamos este sistema de manejo y control integral del agua, podemos hacer pequeñas acciones desde la parte alta de nuestras cuencas, donde nacen estos escurrimientos para ir reteniendo el agua. Podemos ir además haciendo estructuras de detención que no son más que áreas deprimidas que pueden funcionar perfectamente bien como parques urbanos para inducir la inundación ahí. Si hacemos este tipo de acciones, por ejemplo en Chalco,
en vez de que inundemos propiamente las localidades, las colonias, podríamos hacer pequeñas obras que nos permitan inundar de forma controlada, empezando por los escurrimientos que vienen desde la sierra, desde los volcanes. Especialmente en Chalco tenemos los deshielos de los volcanes que se vienen a través de varios escurrimientos. Entonces, si hacemos estas tareas de ir controlando los flujos a través de estas estructuras de control de flujo arriba, estructuras de detención, si inducimos la infiltración, que ha sido el proceso natural que ha permitido recargar los acuíferos, que es la gran reserva del agua, si hacemos control de la erosión, control y conservación de suelo, si desarrollamos más humedales y si hacemos estructuras de retención para poder cosechar el agua de lluvia y meterla en tanques, en cisternas o pequeños tinacos, al menos por el tiempo que dura la lluvia, podemos ir controlando el agua y reduciendo los riesgos de inundación. Con estas acciones, con estas propuestas, hemos visto la forma de dar una solución a un problema social muy grave que tenemos en el Valle de la Ciudad de México. Esta, como otras acciones, son las que queremos ir desarrollando en todos estos episodios de este nuevo proyecto de podcast que se llama Construyendo Resiliencia. Los invitamos a que nos sigan en estos podcasts que será todos los viernes a las 5 p.m. para vernos y discutir otros temas importantes. Yo soy el ingeniero Romeo Palacio Suárez y quedo a sus órdenes para seguir con esta serie de podcasts que hemos titulado Construyendo Resiliencia. Gracias.